Bienvenidos al primer vídeo del canal de Surya Kiranam, Yoga y Mindfulness para niños y adolescentes. Te recomiendo que antes de empezar la práctica, busques si tienes o una esterilla o una alfombra en casa, porque a lo mejor al hacerlo en el suelo te puedes hacer daño. Así que busca una alfombra. Y si no lo tienes, también podrías poner una mantita doblada. Algo también importante es que lleves ropa cómoda y ya estarás listo para comenzar. Vamos a comenzar sentándonos con las piernas cruzadas, las manitas sobre las rodillas, cerramos los ojos y sentimos la respiración por la nariz. Respiramos suavemente, sintiéndonos muy tranquilos. Siente el rostro relajado, la espalda suavemente estirada, cada vez más tranquilo. Observa que la respiración sea profunda por la nariz. Y ahora vamos a sentarnos delante de mamá para comenzar con la primera postura de respiración, el Shanti Mudra. Siéntate sobre los talones delante de mamá. Que vuestras manitas se toquen. Asegúrate de estar cerquita de mamá. Muy bien. Ahora apoya las manitas. Vamos a cantar 3 veces el Om. Nos preparamos. Inhalando, elevamos los brazos y al abrirlos, y de nuevo, inhala y una vez más, inhala, estira los brazos y al abrir, canta el Om. Muy bien. Fricciona las manos, siente el calorcito. Colócalas sobre los ojos. Toma una inhalación profunda. Y al exhalar, las manitas de la cabeza hasta los pies. Muy bien. Ahora nos vamos a colocar delante de la esterilla para hacer los balancines. Apoyamos los pies en el suelo, manos sobre las rodillas. Inhalamos y al exhalar hacia atrás rodando. Muy bien. Y una vez más. Muy bien. Un último balancín. Eso es. Estupendo. Ahora vamos a repetirlos, pero con mamá, que esto es muy divertido. Nos sentamos en medio, la mamá nos coge o el papá debajo de las rodillas. Inhalamos, nos preparamos y al exhalar arriba. Muy bien. Y seguimos un poquito más. Este balancín es muy divertido. Vamos a continuar ahora trabajando una postura de Surya Kiranam muy divertida. La bicicleta. Nos acercamos todo lo posible, los pies en contacto. Y de ahí comenzamos a mover las piernas como si estuviéramos encima de una bicicleta, paseando y sintiendo la respiración, acuérdate. Respira por la nariz. Mantén el contacto con los pies de tu mamá. Si estás en casa, a lo mejor lo haces con papá o con un amigo. También puede ser divertido. Acuérdate de sentir la respiración por la nariz. Respira suave, respira profundo. Muy bien.
Ahora vamos a pasar a la siguiente postura. Esta postura nos hace sentir como si fuéramos pájaros volando. La mamá se tumba en el suelo, te pones delante de ella y ella va a colocar sus pies sobre tus caderas. Cógela de las manos y arriba. Mamá estira las piernas y tú tienes que sentir fuerza en los brazos, estirar la espalda, mirar hacia adelante y estirar las piernas muy fuertes hacia atrás. Eres como un pájaro que vuela. Muy bien. Y respira profundo. Y ya vamos hacia abajo. Nos abrazamos a mamá. Y ahora en unos instantes pasaremos a la siguiente postura. Tenemos una postura de equilibrio que también es de fuerza. Necesitaremos estar muy concentrados. Nos vamos a poner en pie, delante de mamá. Nos cogemos de las manos, mamá flexiona las piernas y apoyamos nuestros pies sobre sus rodillas. Y de ahí estiramos nuestras piernas y observa, abre tu pecho, mira hacia adelante, mira mamá. Concéntrate. El cuerpo muy fuerte y muy estirado. ¡Estupendo! Esta es muy divertida. Si nos gusta podemos volver a practicarla. Acuérdate que siempre puedes dar hacia atrás y volver a practicar la postura que sea tu preferida. Para descansar, mamá se tumba en la postura del bebé y ahí puedes tumbarte encima de ella si quieres. Y te abrazas a ella, cierras los ojitos. Y respiráis profundamente. Ahora tenemos una postura de fuerza también, muy divertida. Nos vamos a incorporar. La mamá se va a colocar en la postura de la plancha, sobre manos y dedos de los pies. La mamá se tiene que acordar, o el papá, o el amigo, de que los hombros, las caderas y los talones estén alineados. Tú te tumbas sobre ella, abres los brazos, estiras mucho las piernas y cuidado con el equilibrio. Mira hacia adelante, respira. Un poquito más. Muy bien, esas piernas muy estiradas. Estupendo. Y vamos saliendo de la postura. Volvemos a descansar sobre mamá. Y ya vamos incorporándonos. Ahora tenemos una postura de estiramiento lateral. Tendremos que colocarnos al lado de mamá, sobre las rodillas. La pierna de dentro se estira hacia mamá. Mamá hará lo mismo. Las manitas de dentro sobre nuestra pierna. Poco a poco vamos construyendo la postura. Muy bien. Y ahora el brazo de fuera se eleva, nos cogemos de las manos y miramos hacia adelante y respiramos profundamente. Respiramos por la nariz. Un poquito más y ya estamos. Estupendo. Vamos a cambiar la posición. Intercambiamos los lados y ahora nos toca estirar hacia adentro la otra pierna. La manita apoyada sobre la pierna, el brazo de arriba se eleva, nos cogemos de mamá y miramos hacia adelante, respirando.
Y vamos saliendo de la postura. Muy bien. Y ahora ya llegamos a la relajación. Muy bien. Estamos estirados, boca arriba, con las piernas separadas, los brazos relajados hacia el suelo. Si en casa tienes una bolsita relajante de los ojos, este es el momento de usarla. Si no, cierra los ojos suavemente. Siente la respiración, cómo fluye por la nariz. Siente la barriguita relajada, también respirando, y el peso de tu cuerpo hacia el suelo. Te sientes muy relajado. El aire entra y sale por la nariz, suave y silencioso, y tu cuerpo se relaja cada vez más profundo, más y más profundo. Vas a imaginar que estás en un prado muy especial. Aquí estas flores, que son gigantes, son tan grandes que puedes tumbarte sobre ellas. Pueden ser tan grandes como el tamaño de tu papá o de tu mamá. Te vas a imaginar tumbado sobre una de ellas. Imagina tu flor. ¿Cómo es? Sus pétalos abiertos, suaves y sedosos, de colores brillantes. ¿Cómo es tu flor? Siéntete tumbado sobre ella. ¿Y cómo te transmite una profunda calma y tranquilidad? Respiras suave y con cada respiración esa flor gigante empieza a iluminarse. Esta flor mágica tiene dones para ti. Cada pétalo te va a aportar algo muy especial. Ahora, uno de color naranja se convierte en pura luz que ilumina de naranja todo tu cuerpo y te sientes alegre. Sigues respirando y ahora otro pétalo, el de color verde, se ilumina intensamente llenando de color tu cuerpo y te sientes con una profunda paz y tranquilidad. Sigue respirando y ahora un pétalo de color amarillo. Uy, este pétalo de color amarillo te hace sentir muy imaginativo, con ganas de crear, de dibujar, de cantar, de jugar. Y así siguen el resto de los pétalos iluminándose y haciéndote sentir cosas mágicas, cosquillitas en el cuerpo, como risas, sensaciones de estar flotando sobre una nube, poquito a poco, respirando con tranquilidad, irás regresando al cuerpo. A medida que respiras más profundo, vas volviendo a la sala donde estás, sintiendo el peso de tu cuerpo, de las manitas y de los pies, y comenzarás a mover los deditos de las manos y de los pies. Inhalarás profundo por la nariz y al exhalar un bostezo. Puedes estirarte si quieres o abrazarte a mamá y descansar unos instantes. Y ahora volvemos a sentarnos como al principio. Nos sentaremos con las piernas cruzadas. Así. Nos sentamos con las piernas cruzadas. Las manos sobre las rodillas. Eso es. Muy bien. Cierra los ojitos. Cierra los ojitos. Y respira profundamente. Y ahora inhala. Y al exhalar, junta las manitas en el centro del pecho.